Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, oyentes, simpatizantes, aún los que se oponen a esta enseñanza. Gracias por escuchar, al menos escuchar. Eso muestra que usted pertenece a los nobles de Berea, que escuchaban y estudiaban para ver si las cosas son así. Hoy volvemos a la epístola a los Gálatas usando el comentario del gran reformador Martín Lutero para guiarnos y dirigir nuestros pensamientos. Algunos dirán, bueno, pastor, ¿por qué usted ahora se fía en los escritos de Martín Lutero? Porque antes se fiaba en los escritos de Elena White. Ahora usted no es un whiteista, sino un luteranista, por así decirlo. Bueno, mis queridos hermanos, lo que más me ayudó a mí a salir de esa miasma, de ese engaño tan sutil que son las visiones de Elena White, fue este comentario de Martín Lutero. Gracias a Dios que lo encontré. Porque Lutero fue un estudioso de las Escrituras. Estamos hablando del año 1500, 7, 8, 10, 1500. Estamos hablando como 300 años antes de que apareciera Elena White y sus visiones. Los adventistas, los líderes adventistas en sus libros hoy citan a Elena White y su narración independiente de lo que ella llamó el conflicto de los siglos. Toda esa es una narración independiente, tomada de aquí, tomada de allá, prestada de aquí, prestada de allá, para presentar una imagen y un carácter de Dios que no existe en la Escritura, una narración de principio a fin, especialmente lidiando con el fin, que no tiene que ver con la verdadera narración de la Escritura. Pero ella decía que cuando estaba comenzando la iglesia y el movimiento, bajo su dirección, ella recibía visiones para confirmar lo que los hermanos estaban estudiando, Joseph Bates y James White, Urias Smith y otros, que ellos estudiaban ciertas doctrinas de la Escritura como el sábado, el juicio investigador, y luego ella recibía visiones que confirmaban estas doctrinas. Ella no habla de el estudio de la palabra de Dios a fondo. Ninguno de los fundadores de la Iglesia Adventista utilizaron el griego ni el hebreo para estudiar la palabra de Dios. Esas herramientas ya existían en el tiempo de Lutero. Pues Lutero pudo traducir las Escrituras de los idiomas originales, del hebreo, del arameo y del griego, al alemán vernacular, el alemán en aquel tiempo moderno de Alemania.
En las bibliotecas de Elena White y de los fundadores, ¿acaso existía alguna gramática, algún léxico, algún diccionario griego, inglés, hebreo, inglés? No lo sabemos, ni tampoco voy aquí yo a calumniar, pero ninguno de ellos en sus escritos, ni tampoco Elena de White, dice después de consultar el original griego, el original hebreo, y de comparar estas frases en el original. En oración llegamos a esta y esta conclusión. No, fueron experiencias extra bíblicas, estas presuntas visiones, las que cuajaron y según ella dieron autoridad divina extra bíblica de visiones. Y después ellos critican, especialmente ella critica al mundo pentecostal y que habrá esta unión del espiritismo, el catolicismo y el protestantismo que va a perseguir a los adventistas, si ella misma estuvo involucrada en estas experiencias ocultas en las que recibía visiones de un presunto guía que le daba un cordón verde, y el cordón verde en el ocultismo es una señal del príncipe de las mentiras, el príncipe de las tinieblas. Pero en ningún momento Elena de White cita los idiomas bíblicos, ni tampoco los otros fundadores. Mientras que Lutero, 300 años antes, se había dedicado, se había quemado las pestañas aprendiendo estos idiomas originales y traduciendo la escritura. No, Elena White y los presuntos pioneros usaron la versión King James antigua de las Sagradas Escrituras, que tenía muchas equivocaciones y suposiciones, sin prestar atención a los idiomas originales, en lugares tan claves como Daniel 8:14. Además, en todos los escritos de White, en donde se encuentran citas que ella ha copiado de diferentes y muchos escritores, y esto tal vez le venga de sorpresa a algunos nuevos adventistas, tal vez le viene de sorpresa, es porque en ninguno de sus autores que ella cita, bueno, no los cita, copia de ellos sin dar el crédito, en ningún momento ella usó ni una sola palabra del comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas. ¿Por qué? No le convenía, y había comentarios traducidos al inglés en aquel entonces, distribuidos en Norteamérica, de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas. Ni en un momento ella cita ni una sola palabra de este comentario. ¿Por qué? Porque no le conviene. Y yo les voy a decir, mis queridos hermanos, que después nada me ayudó a mí salir de esa doctrina, de esa
confusión de una narración independiente que lo coloca a uno en una situación en donde uno ve al resto del cristianismo como apóstata. ¿Quién ha dicho? El cristianismo, el protestantismo, por todos sus defectos y debilidades, ha existido en diferentes maneras desde la resurrección de Jesucristo y se ha expandido no solamente acá en el occidente, es decir, en Europa y en las Américas, sino que también se extendió por Grecia, Egipto y todo lo que se llama la Iglesia oriental. Allí el Evangelio permaneció más puro que en la Iglesia del Occidente. Y se necesitó a Lutero como un solo hombre que se levantara contra toda la falsa interpretación que le daba la Iglesia romana a las Escrituras. Y esa clave fue que la Escritura está dividida entre dos secciones, no solamente Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino lo que representa cada uno. El Antiguo Testamento representa la ley y el Nuevo Testamento representa la gracia, de tal modo que en el Nuevo Testamento encontramos la encarnación de Cristo, y Juan, el apóstol amado, nos dice que la gracia y la verdad estaban y se encontraban en Jesucristo. En la ley, en el Antiguo Testamento, se encontraba la verdad, la ley. La ley es verdad, no le vamos a quitar nada de eso a la ley, pero la ley no puede dar gracia, la ley no puede dar perdón. La ley solo requiere y pide perfecto cumplimiento, junto con las amenazas y los castigos si no cumples perfectamente. De tal modo que en el comentario de Martín Lutero, el que nosotros hemos estado leyendo acá, se encuentra esa explicación entre la ley y la gracia. Otro dato que les quiero dar. En el seminario adventista de Andrews, no sé cómo será hoy, pero en el seminario adventista de Andrews, cuando yo me estaba preparando para el ministerio adventista, exigían mucho estudio también, sí, ahora, de la exégesis, de cómo hacer exégesis, es decir, tomar los idiomas originales y traducirlos al inglés. En aquel entonces yo estaba estudiando en el seminario donde se enseñaba en inglés y se tenían que presentar tareas en inglés. Entonces, según las notas que uno había recibido en un examen al principio de los estudios, le asignaban a uno el estudio de algún libro del Nuevo Testamento que representaba y que representa cierta norma de dificultad en el griego. El Evangelio según San Juan es el griego, representa el griego más fácil. Es un griego muy sencillo, es fácil de aprender. De hecho, lo utilizan en las gramáticas o en las lecciones de griego del Nuevo Testamento para enseñar
es la introducción al griego. El más difícil es el de la epístola a los hebreos, como también la epístola a los gálatas. Bueno, yo califiqué para estudiar el griego y tomar la clase de Gálatas. Y allí pues estudiábamos exégesis, el griego, y nos dirigían a diferentes comentarios, pero principalmente el comentario adventista del séptimo día. ¿Saben cuántas veces se incluyó el comentario de Martín Lutero en la bibliografía de la epístola a los Gálatas? Bueno, ustedes ya lo adivinaron, 0 veces. Es como si no hubiera existido. Y años después, cuando ya había salido del adventismo, años después del seminario, yo creo que yo estudié en el seminario desde el año 1970 al 72. Ya hace 30 y pico de años, 31 años creo, que eso es lo que significa, o más. Y no soy bueno en matemática. Pero esos son los años en que yo estudié. A ver, 30, 70, no sé, ya estamos hablando en 40. ¿Qué cosas son 41 años desde que yo salí del seminario? Bueno, unos 20 años después, cuando ya estaba comenzando a trabajar en la traducción al español del comentario de Martín Lutero, se me ocurrió ir en línea. El internet ya estaba funcionando, así que tal vez fue más recientemente, como 10, 15 años atrás, no recuerdo. Pero se me ocurrió ir a la biblioteca del seminario adventista de Andrews. Ese es el seminario, la meca de los estudios para preparar pastores en el adventismo. Fui a la biblioteca en línea y averigüé si se encontraba el comentario de Martín Lutero, según cierta versión, porque no existían muchas versiones y muchas traducciones del comentario de Martín Lutero, solamente una antigua, que era la más popular en ese tiempo. Y no encontré ni una sola copia disponible al cuerpo estudiantil de los que se preparaban para el ministerio del comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas. Esta es una historia muy interesante. A mí se me pareció muy extraño porque en el mundo protestante se le considera la más pura expresión y explicación del Evangelio centrado en la justificación por la fe. Y a mí me consta porque yo lo traduje 2 veces, una vez al inglés y otra vez al español. Entonces agarré el teléfono y llamé a la biblioteca White. Llamé a la biblioteca White. Y bien, allí en Andrews University. Y muy amablemente hablé con el bibliotecario, me dieron esa constancia, esa cortesía de hablar con el director de la biblioteca White. Y yo le pregunté, yo soy un egresado del seminario y estoy haciendo unos estudios teológicos y ando buscando el comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas. Y estuve buscando en el catálogo en línea y no encontré ni una sola copia
de este comentario, lo que se me hace muy extraño, porque es un comentario bien conocido en los círculos de academia sobre la epístola a los Gálatas. Y él me dijo, bueno, un momento, por favor. Y estuve esperando unos 3-4 minutos y él regresa. Él regresa y me dice, tenemos una copia, pero esa copia no está disponible al público. Está en una sección de libros reservados, libros protegidos, que solo se pueden leer con la aprobación de un comité, un comité que maneja los pedidos de libros especiales de la biblioteca. Y eso es todo lo que yo quería saber. No pedí ni permiso ni nada, porque ya el libro se encontraba en línea y es muy fácil de solicitar en línea. Uno recibe el libro antiguo. De hecho, yo tengo varios de los libros antiguos que pudiera haber usado Elena White y los fundadores. Traducciones antiguas. ¿Se imaginan? Lo tenían como un libro prohibido. ¿Por qué? Porque el comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas destruye todas las premisas de la doctrina adventista, que hace una sola cosa de la ley y de la gracia. Los escritos de Elena White, por más que critican al catolicismo, hacen realmente lo que el catolicismo enseña. Con todo mi respeto también a los hermanos católicos como adventistas. Y la premisa es que por medio de participación en los sacramentos de la iglesia, se infunde gracia dentro del creyente. Los adventistas le llaman la gracia impartida, para que el creyente pueda obedecer la ley perfectamente y luego ser justificado. Esa es la enseñanza romana y esa misma es la enseñanza adventista del séptimo día, la cual destruye el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas. Pero la misma epístola a los Gálatas ha sido tan astutamente interpretada por los académicos adventistas en sus folletos de escuela sabateca y todo, que le dan un giro diferente a lo que hay en los idiomas originales, en donde el apóstol Pablo categóricamente dice que el justo es solo por la fe, es declarado justo por la sola fe. Y algunos dicen, no, ahí no dice sola. Entonces, ¿qué le vas a añadir a la fe? ¿Tus obras? Si le añades tus obras, te vuelves al catolicismo romano. Por eso Lutero quiso aclarar y puso la sola fe. De tal modo que el adventismo rehúye, se opone a la publicación y al estudio del comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas. Lo que nosotros hemos estado estudiando y leyendo aquí ya por varios meses, aunque nos hemos dado varias oportunidades de excursos, de ir a otros temas, pero siempre volvemos a este tema. Y no me avergüenzo, le voy a decir yo primeramente del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación, por la fe. No me avergüenzo del Evangelio, pero lo que les voy a presentar acá es esto, fíjense. Voy a tapar aquí la cara a este señor. Está por salir, aquí está.
Comentario de Martín Lutero sobre la Epístola a los Gálatas, 1535, cuando fue publicado por primera vez en latín. Conferencias transcritas por estudiantes y traducidas al español de hoy. Aquí en letras chiquitas dice traducción de Haroldo Camacho, PhD. Y bueno, este libro está por publicarse ahora el 7 de mayo en 1517.org, que es una casa publicadora y un lugar en línea donde se encuentran muchos escritos en inglés. Los únicos que se encuentran allí en español son los que yo he contribuido 2 otros libros que tienen que ver con mis experiencias en los tribunales. Pero aquí está la obra más completa, a ver si lo podemos más completa de Martín Lutero acerca de la justificación por la fe, su comentario sobre la epístola de San Pablo a los Gálatas. Se ha traducido y editado desde el latín a un estilo vivaz, equivalente a sus conferencias orales. El fundamento bíblico para la crucial doctrina de la justificación, combinado con la pasión y la fe expresadas en estas conferencias, se pone de relieve y se expone para una nueva audiencia. El comentario es además un documento histórico, un registro de un profesor en un aula de 1531, cuando Lutero dictó las conferencias, de julio a diciembre, que expresa el compromiso del reformador con las buenas nuevas de la muerte de Jesús en lugar del pecador, y desafía al lector, al oyente, a comparar la teología de San Pablo con lo que él o ella escucha en la iglesia de hoy. No importa qué iglesia. El comentario de Lutero siempre sigue siendo un reto para los que se han desviado de la doctrina de la gracia y desean volver a la misma. Este comentario estará disponible ahora próximamente, finalmente el 7 de mayo. Y algunos dirán, bueno, el pastor dedicó toda una conferencia a hacerle propaganda a su libro. No. Ustedes pueden pensar lo que quieran, ¿no? Pero este libro contiene es precioso, es una manera de sacarnos de las garras del sectarismo, no solo del adventismo del séptimo día, sino de muchos otros ismos, y centrarnos en el fundamento principal de la Escritura, que es cómo Dios justifica y salva al pecador, que es por la sola fe. Por lo tanto, tú puedes tener hoy toda la confianza de que por Cristo, por su obra, su vida, su muerte, su resurrección, no solo tus pecados, sino tú mismo, tu ser entero, no importa cuán defectuoso y pecador te sientas, pero por la sola fe en la perfecta justicia de Cristo, tú quedas perfecta y eternamente perdonado. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús ahora y para siempre.